Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Rueda para El Influyente y estamos en la oficina del coordinador del grupo parlamentario del PAN, el diputado Mauricio Tabe. Mauricio, gracias por recibirnos. No, hombre, muchas gracias, Adrián, por el espacio. Oye, Mauricio, a ver, mira, vamos a arrancar. Acaba de asumir la jefatura de gobierno Claudia Sheinbaum, se esperaba mucho de la oposición y, a mi juicio, el único partido por tu conducto que fuiste el que fijó el posicionamiento fue el que se dio como oposición. Te viste duro, ¿no? Razonable, ¿no? Firme, y nosotros aquí en la Ciudad de México, hemos sido la oposición histórica. Todos los demás ya han pasado por el gobierno de la ciudad. Nosotros firmes en nuestra posición, que es dejarle claro al gobierno que no tiene pretexto para fallar a la Ciudad de México. Tienen todo el poder, tienen el conocimiento y la experiencia porque pues, ya han gobernado. Para nosotros no hay nada, no bajo el sol. ¿No? Han gobernado, pues, los diputados, los alcaldes, los operadores, los líderes políticos de Morena, todos se formaron en la élite gobernante, se formaron en las filas del gobierno del PRD en la Ciudad de México, entonces conocen la ciudad. Sí, pero a ver, ya que hablas de oposición, porque sí es importante los contrapesos que parece que se están diluyendo. Por un lado, Morena y sus gobernantes tienen absolutamente todo, y por otro, la oposición está disminuida, incluyendo el PAN, por los problemas internos que apenas están acomodados, sobre todo los de la dirigencia nacional. No hay una oposición firme, sólida. Yo creo que ahí reconocemos que la gente le dio la confianza a Morena en la Ciudad de México, no hay duda, no le regateamos el triunfo. Nuestra posición por eso es muy razonable, ¿no? Nosotros no andamos en una posición de pataleo injustificado. ¿Por qué? Porque ganaron la elección, uno. No la ganaron con el gobierno, la ganaron desde la oposición. Y la gente prefirió votar por Morena. Hay que dejar muy claro, la mitad de los capitalinos no votó por Morena. Y ahí una parte importante votó por el PAN. Entonces nosotros tenemos que cumplir las expectativas de mucha gente que sí votó por el PAN. Aunque nos hayan ganado, ¿no? Reconocemos esa parte, pues tenemos que dar la batalla como oposición. Y a nosotros como oposición lo que nos toca hacer, pues es señalar lo que el gobierno está fallando. Porque si no, esto se vuelve nada más un escenario de puras complacencias y aplausos, ¿no? Oye, pero a ver, ustedes en la lucha partidaria de las elecciones hicieron una alianza con el Movimiento Ciudadano y sí, con el PRD. Con el PRD. Ahora, ¿no lo van a hacer como oposición o nada más van a hacer ustedes? Porque en general todos los partidos quedaron apachurrados y se están tratando de rehacer. Mira, no le toca al coordinador de los diputados definir las alianzas del partido. Aquí hemos tenido coincidencias con el PRD y hemos defendido cosas juntos frente a Morena. Y hemos tenido algunas diferencias. Por ejemplo, dimos la pelea en contra de que el Congreso de la Ciudad no participara en la definición de los titulares de los órganos internos de control, que son los que vigilan a las dependencias. Ahora esa decisión va a ser unipersonal del secretario de la Contraloría, siendo que nosotros, la oposición, proponíamos que se quedara como decía la ley, que pudiéramos darle el visto bueno a la propuesta que hacía el secretario de la Contraloría. Ahí, por ejemplo, coincidimos con el PRD, pero no hay una alianza ni hay una coalición. Nosotros seguimos con nuestro ideario político y en función de cada uno de los temas es como vamos a definir si jalamos con un grupo parlamentario, incluso con el partido en el gobierno. Oye, pero a ver, ya como oposición, regularmente en el Congreso, ustedes como oposición ganan los debates, pero pierden todas las votaciones. ¿Cómo le van a hacer para contrarrestar esa mayoría que no da argumentos, nada más levanta la mano? Fíjate que tiene valor ganar los debates, porque la gente se da cuenta, hasta ellos mismos se dan cuenta, de cuando están votando algo, pues por lo que les dieron línea. Yo estoy casi seguro que en el fondo de su conciencia dicen, nos estamos equivocando, y van perdiendo autoridad. De eso se trata. Y así va uno ganando terreno. Si uno actúa con congruencia, si uno debate con razones, la gente se da cuenta y la gente empieza a confiar. Y cuando hay votaciones absurdas por parte del partido en el gobierno, también la gente se da cuenta y dicen,
Pues estos ya están haciendo lo mismo que criticaban, ¿no? Pues sí. Cuando un gobierno lo tiene todo, el mejor escenario es que la oposición esté fraccionada. Y bueno, ustedes, como dices, a lo mejor ya se rehicieron, pero te vuelvo a hacer la misma pregunta. A nivel nacional quedaron muy lastimados en sus elecciones internas, no se ven cohesionados todavía. No, está muy cohesionado. El triunfo de Marco Cortés en la presidencia del partido fue contundente. Y empezó pues la contienda con distintos actores y se fue integrando y se fue cohesionando, y fue el oficio político del presidente lo que logró, del presidente nacional, de Marco Cortés, lo que logró sumar a otros actores que originalmente no estaban en su planilla. Fue logrando esa cohesión y quedó una parte mínima, ¿no? Así lo digo, pues que jugó su propio camino, ¿no? Si ya perdió, pues se aguanta, ¿no? Jugaron. Ahora, lo que sí tiene claro Marco, y así lo ha dicho, es incluir a la oposición. Y una de sus propuestas de campaña que me parecen extraordinarias es integrar a la oposición de manera oficial en todos los procesos internos, dentro de las decisiones del partido. Al perdedor, el que pierde la elección debe estar incluido en los comités y no quedar fuera. De manera institucional. Los que pierden dicen que no. Bueno, ¿no? Pero de manera institucional. Okay. Oye, a ver, vamos a entrar ahora sí al programa que presentó Claudia Sheinbaum ya como jefa de gobierno y que presentó ya los puntos más importantes. Tú que conoces perfectamente la ciudad y que pudiste analizar eso, ¿cómo ves el programa que presenta? ¿Lo ves realizable? ¿Lo ves congruente? Yo lo veo ambicioso. Esa va a ser la vara con la que miramos al gobierno, su programa, y obviamente que la gente empiece a percibir cambios en su vida cotidiana, que es lo que más demandan: seguridad, agua, movilidad, empleo, mejores condiciones laborales, porque hay trabajo pero muy mal pagado o sin prestaciones. Y tiene poco tiempo para cumplir, ¿no? Ella tendrá que explicar cómo y con qué recursos va a sacar adelante todo ese proyecto, ¿no? Eso que dices, a ver, están las ideas, pero a tu juicio no está el cómo ni con qué, no está. Pues lo tiene que aterrizar. Yo creo que hay que darle un tiempo a que sus funcionarios nos presenten sus programas, ¿no? Oye, ya que hablas de funcionarios, ¿tú le ves equipo? Porque en el posicionamiento que dijiste con sus tecnócratas. Su tecnocracia, pero no es ofensivo. Quiere decir que es la clase gobernante especializada, ¿no? Que tienen. Pero una cosa es la academia y otra cosa es la calle, ¿no? ¿Le ves tamaños para realizar? Yo confío en que uno de sus aciertos fue haber reclutado gente técnica, gente preparada, gente especializada. ¿Tú sí ves bien eso que en su gabinete yo veo bien, por eso tampoco puede fallar, porque no hizo un reparto de secretarías partidizada. No agarró el gobierno para repartírselos a los militantes de Morena. Por lo menos en las secretarías, vamos a ver por abajo en qué termina, ¿no? Pero lo vi pensando en dar respuesta a la ciudad. Vamos a ver si lo logran, ¿no? Yo creo que yo ahí le doy el beneficio de la duda, porque no por ser oposición tengo que criticar nada más y buscarle tres pies al gato, o no tres pies al gato, buscarle el negrito en el arroz, como se dice, ¿no? Oye, si bien no fue ofensivo, pero sí fue muy, muy claro cuando le dijiste que no eran novatos, que tenía en experiencia. Experiencia porque eran perredistas, sí, ahora con nuevo empaque, ¿no? Ahora son perredistas de segunda generación. Oye, ya han demostrado que saben, pero también que saben robar, que saben hacer mal las cosas. Tú sí le tienes, cuando menos, el beneficio de la duda a este gabinete. Ya dijiste los técnicos quizá, al resto, porque supongo conoces a varios. Mira, hay muchas cosas que luego es difícil creerlas, ¿no? porque los hemos visto en el gobierno, ¿no? Vamos a ver el estilo personal de Claudia, ¿no? A lo mejor sí pone orden en el gobierno, pone orden
pues, en controlar la corrupción. No lo sé, digo, yo sé que es previsible que como oposición diga que no a todo. Queremos darle el beneficio de la duda y juzgarla con base en sus resultados. Oye, en asuntos de más impacto, por ejemplo, el anuncio que hizo la desaparición del cuerpo de granaderos por una petición de los estudiantes del 68, Mira, ¿tú lo ves bien? Me parece que la fuerza pública pues, es necesaria para mantener el orden. No todo, el orden no solamente se logra con buenos deseos. Por ejemplo, si alguien invade la propiedad privada, si alguien invade una vivienda, un terreno, se invaden las zonas de reserva, pues ¿cómo se van a lograr los desalojos? No se van a lograr los desalojos sin el apoyo de fuerza pública. Incluso para contener la violencia que a veces se desata en espectáculos públicos, pues se requiere la fuerza pública. En un evento multitudinario, Pumas América, ¿no? Y se prenden las porras, y pues se requiere la fuerza pública para poder contener, no se trata de violar derechos humanos. Yo creo que a lo mejor el gobierno ha fallado en que utiliza la fuerza pública indiscriminadamente y de repente se violan derechos humanos. Pensar que la fuerza pública es solamente para contener manifestaciones o para andar pastoreando protestas, pues es pensar que la vida de la ciudad solamente son marchas, plantones y manifestaciones, y no es eso la vida de la ciudad. La vida de la ciudad son muchas más actividades que se tienen que resguardar por una cuestión de orden, por una cuestión de legalidad, de paz, no utilizar la violencia, sino simplemente tener la fuerza pública para prevenir y contener, ¿no? Entonces, ¿tú no estás de acuerdo en la desaparición del cuerpo de Yo creo, a mí me parece que es nada más una llamada de petate. Van a crear un cuerpo de élite, lo dijo, y a lo mejor lo profesionalizan, lo preparan, le cambian el uniforme y le cambian la nomenclatura, pero que va a haber fuerza pública, nada más le cambiaron el nombre, ¿no? Oye, yo creo, y a lo mejor a los elementos y los van a preparar, etcétera. A ver, temas como, según yo entendí, van a revisar el impuesto predial hacia abajo, es una de esas. No lo sé, en qué terminen. Dijeron que lo iban a revisar y los cobros excesivos de agua. Eran muy excesivos. ¿Qué tanto impacta el impuesto predial en el presupuesto de la ciudad? Sí, el impuesto predial pues es de los impuestos locales, es la segunda fuente de financiamiento. Primero es el impuesto sobre nómina. Estamos hablando de más de 10,000 millones de pesos. Caray, porque se ve, por ejemplo, hace rato hablábamos de las decisiones del gobierno federal que en materia de finanzas públicas y de economía todavía no están claras, ¿no? ¿Tú crees que se están repitiendo aquí estas decisiones, llamémosla, o yo lo llamo populistas, que pueden afectar las finanzas? Yo creo que se tiene que lograr la austeridad, hacer los recortes. Nosotros en la Asamblea Constituyente planteamos la austeridad, por ejemplo, del Congreso de la Ciudad. Fue el PAN quien propuso el que el Congreso de la Ciudad tuviera limitado su presupuesto a menos de 1%, a 0.8% del presupuesto de la ciudad. Ese candado lo puso el PAN en la Asamblea Constituyente, porque estamos convencidos de que no puede crecer desproporcionadamente el presupuesto público para algunas dependencias y mientras la gente padeciendo pues todos los problemas económicos, ¿no? Una irresponsabilidad. Entonces tenemos que lograr la austeridad, tenemos que lograr ahorros importantes para poder invertir, por ejemplo, en la sustitución de la red hidráulica para tener menos fugas y que haya más agua en las casas. En eso tienen que destinar los recursos, mejorar la movilidad. En eso vamos nosotros a respaldar al gobierno. Mejorar el transporte público, mejorar la seguridad y el abasto de agua. Dijo, ¿no?, que iba a tener todos los días reuniones con el de aguas. Sí. Y que va a tener mucho dinero, agua y drenaje. Y en eso nosotros no le vamos a regatear nada. Se lo vamos a reconocer si realmente invierten, porque durante los 21 años que estuvieron, que ha estado la izquierda aquí en la ciudad, pues no lo hicieron, ¿no? Y esa fue una exigencia del PAN también. Oye, ahora también habló no dijo frenar, pero revisar todo el desarrollo inmobiliario de la ciudad, la que calificó de venta casi de garage de la administración pasada. Bueno. Y es uno de los motores de la economía, ¿no?, la construcción. ¿Cómo ves eso? Pero el desorden no empezó desde hace 6 años. Eso ha venido desde hace más de 18 años. Nosotros nos hemos quejado de... O sea, ¿con Andrés Manuel? También con Andrés Manuel. Nosotros criticamos el bando 2
generó especulación inmobiliaria, apreció los terrenos del centro de la ciudad, tuvo consecuencias desastrosas, encareció la vivienda, no hubo visión metropolitana en el ordenamiento del suelo, que fue un error, ¿no? Porque en la Ciudad de México se restringió los desarrollos en 12 delegaciones de la periferia, ¿no? Y todo se permitió en el centro, pero dejamos de ver que el Estado de México no estaba sincronizado en esta materia. Y entonces, ¿qué pasó? Pues se encareció la tierra aquí en la Ciudad de México y todo el desarrollo se fue al Estado de México y a la periferia, y la gente empezó a comprar vivienda allá, y le generamos un problema porque la vivienda de los trabajadores capitalinos se fue a una distancia pues de más de 30, 40 kilómetros, que implica traslados de 2 horas diarias, ¿no? Y ahí tienes esas ciudades fantasmas que se generaron pues porque hubo una mala política de ordenamiento del suelo no coordinada con el gobierno de Estado. Bueno, ¿y se puede revertir eso? No nada más es frenar, sino como tú lo planteas, pues ya se hizo, ya está mal hecho. Se puede revertir. Y la corrupción inmobiliaria ya estaba también fuerte en el gobierno de López Obrador, en el gobierno de Marcelo Ebrard, en fin. Lo malo no pasó solamente 6 años, y no estoy defendiendo el gobierno de Mancera, estoy hablando de lo que nosotros como PAN hemos criticado a lo largo de estos años, ¿no? De gobiernos de izquierda en la Ciudad de México. Pues, ¿tú de verdad crees que se acabe la corrupción como lo plantea Claudia? ¿Tienes confianza en eso? No lo sé. La verdad es que dudo mucho que lo pueda lograr, porque son los mismos que han gobernado, ¿no? Oye, ¿no? Nosotros esperamos, de verdad que esperamos que la jefa de gobierno entienda su papel con la Ciudad de México. Lo primero que decimos es que defienda la ciudad, ¿no? No es un elemento más del gobierno federal. Es la jefa de gobierno de los capitalinos. Nosotros vemos en ella que sabrá decirle que no al presidente cuando así le convenga a la ciudad. Por ejemplo, un tema en donde nos gustaría ver a una jefa de gobierno determinante diciéndole que no al jefe de gobierno es en la salida de todas las secretarías de Estado de la Ciudad de México. Esto va a implicar, no lo tenemos todavía estudiado, pero va a ser uno de los puntos que habremos de presentar. Va a implicar una pérdida importante de empleos y de salida de dinero a la Ciudad de México. Pero es una decisión federal eso, ¿no? Sí, se lo debería decir al presidente. A ver, calma. Ese punto. Mucho se ha comentado también de que si bien es cierto que Claudia tiene el apoyo federal, tiene todas las cámaras, lo que nunca ha tenido un jefe de gobierno, también está maniatada. ¿Tú sí le ves funciones como una nueva regente de la ciudad, como era antes? No, yo esperaría que ella le dijera al presidente, va a ser un desastre de sacar a las secretarías en este momento. O sea, el impacto económico sobre la ciudad va a ser importante. ¿Cuántos empleos se van a perder? La cosa es que lo entienda. ¿Y cuántos recursos se van a ir a otros estados? Tendría que estar defendiendo que esos recursos se quedaran en la Ciudad de México. Nosotros también la vamos a acompañar si le exige a la Federación más recursos para resolver los problemas de la ciudad. También asumir su papel con el Estado de México. Como nunca se puede hacer un diseño de coordinación metropolitana, porque tiene el respaldo del gobierno federal, tienen la fuerza en el Congreso del Estado de México. Entonces se puede lograr el sueño de un gobierno metropolitano que logre, por ejemplo, que se construya metro en la zona conurbada, ¿no? y efectivamente reducir tiempos de traslado, que logre también ordenar el suelo en la zona metropolitana y que logre preservar el medio ambiente. La mayor parte de los problemas de la zona metropolitana del Valle de México se han originado por la negligencia y el descuido de los gobiernos del Estado de México. El impacto, por ejemplo, en la contaminación ambiental, el impacto también sobre la movilidad. Una parte importante de los viajes que se realizan en la zona metropolitana son viajes entre el Estado de México y la Ciudad de México. Y no se va a reducir el uso del vehículo en la zona metropolitana si no hay buen transporte público. Y si tienes buen transporte público en la Ciudad de México y mal transporte público en el Estado de México, va a seguir aumentando los viajes en vehículo
cuando se hagan entre entidades, porque es un desastre el transporte público en la zona metropolitana del Valle de México. Oye, tú dices que el PAN como oposición, cuando sea por defensa de la ciudad, acompañarían a la jefa de gobierno, pero... De la ciudad, no del gobernante, eso sí. Sí, de la ciudad. Por eso nosotros somos muy cuidadosos en las palabras. No le decimos que le vaya bien a ella, porque a veces dicen, si le va bien a ella, le va bien a la ciudad. No es cierto, a veces le va bien a los gobernantes y le va mal a la ciudad. Nosotros le deseamos éxito para resolver los problemas de la ciudad, a ella, a su equipo de técnicos, a su tecnocracia y obviamente al partido oficial, porque el partido oficial tiene, me refiero a Morena, porque ya es el partido oficial, pues tienen que enfrentar muchos de los problemas, sacar adelante leyes con su mayoría aquí en esta Cámara y le deseamos éxito para resolver los problemas de la ciudad. Okay, pero a ver, decías que acompañarían a la jefa de gobierno en la lucha por la ciudad, no por ella, por la ciudad, sí, por de la ciudad, pero ella los ha buscado. ¿Crees que para ella necesite de la oposición tener una aplanadora? Mira, nosotros sí hemos platicado con ella, nos invitó, fue incluso un encuentro que tuvimos donde nos habló de sus programas, nosotros le escuchamos y nosotros le manifestamos también pues, la necesidad de ser escuchados, cuál va a ser nuestro papel de oposición, vamos a ser críticos y también la exigencia de sacar adelante la Constitución de la ciudad, que fue un documento en donde todos los partidos políticos le entramos y la celebramos y la vamos a defender. Vamos a hacer que la Constitución sea una realidad para los capitalinos, ese es nuestro papel. Esperemos que el gobierno no termine asfixiándola. Bueno, pero ya están pensando en parches, por ejemplo, la que era coordinadora de Morena, Ernestina Godoy, aquí en Donceles, se va de procuradora. La quieren hacer fiscal, pero la Constitución no le da porque no puede pasar de la Procuraduría a la Fiscalía. Pero ya están explorando cómo empezar a parchar esa Constitución. Pues estaría muy mal que empezaran a mutilar la Constitución, porque si la empiezan a mutilar, pues la empiezan a desconocer. Y entonces lo que logramos de avance democrático, de pesos y contrapesos, de equilibrio de poderes, de pluralidad, de todo un sistema de derechos humanos y de planeación, pues se va a empezar a caer y vamos entonces a restaurar el viejo régimen de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué necesidad de Constitución si le empiezan a recortar y a acomodarla pues a modo de un gobernante, ¿no? Pero tú le ves ese riesgo, sobre todo por lo que acabas de decir ahorita, porque se han hecho leyes a modo a nivel federal, pues para que tú, Mauricio, quieres, no importa que no cumplas, a ver, háganle su ley a Taibo, el SAT, en fin, muchas cosas que hemos visto. ¿Crees que el ejemplo es pues del jefe, ¿no? Que aquí se pueda replicar, por mucho que digas que le van a dar la torre a la Constitución, que lo puedan replicar, que se les antoje? Yo creo que esos son de los puntos criticables de Morena, de cómo se han pues comportado, ¿no? Con un menosprecio, por lo menos a nivel federal, a las instituciones, ¿no? Y a los principios del derecho, ¿no? Se legisla y la legislación pues tiene un carácter general, no se puede hacer legislación a modo y al gusto de una persona. Es terrible el mensaje que se manda. O sea, para nosotros sí hay un riesgo de Morena a nivel federal, que es esta como de desmantelamiento de las instituciones. Cuando se empiezan a violar ciertos principios y se usa la mayoría porque me canso ganso, pues lo que termina pasando es que terminamos destruyendo las instituciones y haciendo que el gobierno sea la voluntad de un solo hombre, y entonces ahí es cuando ya llegamos a una dictadura. Así de fácil, ¿eh? O sea, ¿sí le ves riesgo a la dictadura el camino? Pues cuando la decisión es de un solo hombre, pues ¿de qué otra manera se llama? Nosotros nos dimos instituciones para generar equilibrios. Y entonces, un principio básico del Estado es la división de poderes. Y decimos, el Ejecutivo se encarga de las políticas públicas, de ciertas decisiones de gobierno. El Legislativo de hacer leyes. Y además se determinan que las leyes deben de tener un carácter general, tienen un propósito de dar certidumbre. Y el Poder Judicial de garantizar la observancia de las leyes, de juzgar, de sancionar en todo caso.
y tiene una función. Te lo estoy diciendo sin entrar en un detalle muy preciso, porque no soy abogado. Pero así es como entendemos esta división de poderes. Si el presidente legisla, porque instruye, que se legisle a modo. Y además instruye al Poder Judicial de que no se castigue a los delincuentes, ¿no?, violando la Constitución y violando las normas, pues entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Disolviendo los poderes de facto, ¿no? Ese es un riesgo. Sí. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, no quiero sonar alarmista, pero no podemos permitir que las instituciones queden y los principios se desacaten. Oye, regresando al terreno de la ciudad, los órganos autónomos, es claro que también se quieren meter, y ahorita está la elección del InfoDF, en fin, sí, hay exposiciones. ¿Cómo le van a hacer ahí para evitar que Morena agarre su hipótesis? Vigilar nada más que estén bien las decisiones, que sea gente pues que tenga el perfil idóneo. Y habremos de señalar. No voy a prejuzgar. Estoy hablando ahorita a nivel federal. Aquí en local creo que nos ha tocado otra historia. Ha habido más diálogo y hemos sido firmes en nuestra posición como oposición. Hemos cuestionado, por ejemplo, aquí cometieron un error terrible y lo seguimos cuestionando, que fue la simulación de la mesa directiva, ¿no? Hicieron un cambio de presidente, el presidente de la mesa directiva se cambió de partido y sigue participando en Morena. Entonces es un tema pendiente para Morena, ¿no? Aclarar si es de Morena o es del PT. Sí, en teoría no podría participar en las decisiones de Morena, ¿no? Porque estaría violando la Constitución. Sí, claro, porque si es Morena, entonces no pueden tener mesa directiva. Y Jucopo. O sea, la Jucopo, la Constitución dice que la presidencia de la Jucopo y de la mesa directiva no pueden recaer en el mismo partido. No. Por eso hicieron la jugada de cambiarlo al PT. Y nosotros creímos de buena fe que el señor se iba al PT, ¿no? Que le convencía, que estaban convencidos del ideario político del PT, que se habían desencantado de Morena. Y dijimos, seguramente, pues sí, está en su derecho. No puedes prejuzgar, simplemente pues, tienes que actuar de buena fe porque así lo decidió. Pero luego nos damos cuenta que sigue participando en las reuniones de Morena. Entonces están violando la Constitución. Sí. Es terrible esto que están haciendo. Oye, aparte de la Constitución, viene un tema muy, muy importante para la ciudad y ustedes serán parte fundamental, me dijeron ustedes, los legisladores, el presupuesto. Y ustedes tienen una alcaldía, la de Benito Juárez, con Santiago Taboada. Sí. ¿Temen que les castiguen? ¿Cómo los van a presionar? ¿Cómo se va a negociar el presupuesto de la ciudad? No, a ver, entiendo que ya le mandaron al alcalde una propuesta de techo presupuestal, no es definitiva. Nosotros nos vamos a reunir con el alcalde para que nos explique qué tan corto o qué tan holgado quedó su presupuesto. Entiendo que hay una fórmula, no la conocemos, nos gustaría mucho conocer la fórmula que utilizó el gobierno, porque siempre habíamos criticado el manejo discrecional de los recursos públicos y que se requerían fórmulas para certidumbre sobre las asignaciones. ¿Qué variables se utilizan? Porque no puede ser nada más de, pues tú eres de Morena, te toca más, tú eres del PAN, te toca menos, ¿no? Porque ahí no estás castigando al partido, estás castigando a la gente. ¿Qué es lo que sí le decimos al gobierno? Vamos a revisar el presupuesto, pues vamos a generar nuestras propuestas de modificación a todo, a ley de ingresos, al código fiscal y al presupuesto de egresos. Y esperamos que haya sensatez y también que haya sensibilidad por parte de Morena, ¿no? Y no hagan oídos sordos a nuestras propuestas. Todas las propuestas que nosotros hagamos van a ser bien justificadas. O sea, que haya un razonamiento técnico, político, social, económico, de por qué sí esta propuesta debe ser considerada, no ocurrencias. No, y te pregunto porque teniendo la mayoría de ustedes con una alcaldía, tú que dices que fijas como es líder del grupo parlamentario una oposición, si bien razonable, sí, oposición al gobierno, pues ya ves cómo se maneja esto, ¿no? Tienes un alcalde, mira el presupuesto, necesitamos que nos ayudes aquí. Sí puede haber una forma de presionar para otros temas. Nosotros no nos vamos a dejar chantajear ni presionar. Pues vamos a
vamos a aprobar lo que sea sensato. ¿No? Tampoco nuestra idea no es copiar la forma en cómo ellos actuaron cuando eran oposición, que era a todo no, y con estridencia y con gritos. No es eso. Nosotros queremos ir con argumentos fuertes, con credibilidad, con confianza, que la gente vea que el PAN sí es una opción de gobierno en la Ciudad de México, porque argumenta, porque tiene propuestas razonables, no nada más porque está fregándonos. Queremos ganar la autoridad, y la autoridad es la confianza de la gente para ser opción de gobierno en el futuro. ¿Tú tienes la confianza así que el PAN repunte? El PAN va a repuntar porque va a ser la única opción. Somos el único partido que no ha gobernado, de los más representativos que no ha gobernado la Ciudad de México, y que además está en otro espectro ideológico. No somos un partido de izquierda y la gente puede voltear a ver a otras opciones. Nosotros somos una opción humanista que ha defendido las instituciones, que cuando fuimos gobierno a nivel federal, con todo lo que se pueda criticar, hubo un buen manejo económico, con todas las debilidades, pero han sido los 2 periodos de gobierno que menos depreciación de la moneda hemos tenido, que más ha alcanzado, pues más ha rendido el dinero. A partir de la llegada de Peña Nieto, pues hubo una depreciación de más del 50% de nuestra moneda, ¿no? Pasamos de $1 de 13 pesos a uno de 20 pesos, bueno, de 19, porque el otro peso lo devaluó López Obrador antes de llegar a la presidencia. Por cierto, tu presidente último del PAN ya se fue del partido. Ya se fue, es una lástima que se haya ido Felipe Calderón. Yo creo que podía haber aportado mucho en conocimiento y experiencia a las futuras generaciones. Sin embargo, pues él quiere seguir jugando en la política como actor, entonces pues ya no tuvo... Ya será de su decisión. ¿Mande? Ya no tuvo oportunidad, pues él ya ejerció el gobierno y hay otros cuadros dentro del partido, hay nuevas generaciones. El partido no puede quedarse con la misma élite durante 10 o 15 años. El partido no es propiedad de nadie, no era propiedad de Calderón, que lo manejó durante su gobierno, pues sí, ahí tuvo a Germán Martínez, ¿no? En la presidencia, ahora de Morena. Oye, bueno, pues ya empieza ahora sí lo bueno, porque Claudia ya es gobierno, ustedes ya desde hace tiempo son Congreso, pero entonces van a poder contrastar ya las ideas que tiene la jefa de gobierno, sí. Lo que va a hacer. Algo que quieras agregar, Mauricio, que no hayamos tocado, que hay mucho que no tocamos, pero bueno, también el tiempo corre. Fíjate que nosotros tenemos muy claro que acompañar al gobierno en mejorar la movilidad, la seguridad, el abasto de agua, y nosotros vamos a defender la Constitución de la ciudad, porque sí consideramos que la Constitución le pone límites a las burocracias rapaces, le pone límites a la voracidad de los grupos de interés, y creemos que hacia allá debemos ir, porque hay grupos de interés que se están apropiando del bien público, de las decisiones públicas, que mueven las decisiones de los funcionarios con su capacidad de presión, y que eso a la ciudad le perjudica. Entonces la Constitución sí pone esos límites. Queremos que se hagan una realidad, el que se gobierne para toda la gente y no nada más para ciertos grupos de interés. Queremos también que haya equilibrio de poderes, que el Congreso asuma su papel frente al gobierno, que no se deje tirar línea, que asumamos con dignidad nuestro papel de contrapeso del gobierno. Y vamos a defender la Constitución porque también ahí están dispuestos pues un nuevo marco normativo, una legislación sobre derechos humanos muy ambiciosa, que pues le va a dar futuro, le otorga un futuro esperanzador a la Ciudad de México. Entonces, defender la Constitución será una de las prioridades del PAN en la Ciudad de México. Ese es el gran reto. Hacerla realidad. No, pues ojalá que sí se haga, pues se batallaron tanto para redactarla, ahora que se haga, ¿no? Que se haga realidad, porque se generó mucha expectativa. Sí, cómo no. Sería una pena que quedara en letra muerta. Oye, pues la verdad que muchas gracias, Mauricio, por habernos recibido en esta tu oficina. Él es Mauricio Tabe, es el líder del PAN aquí en el Congreso de la Ciudad y estamos aquí en su oficina. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Adrián. Muchas gracias.